Te alabamos, Señor, en este culto que hemos dedicado a ti. De todo corazón te decimos que te amamos, que eres nuestro Dios y nuestro Salvador, el que nos guía a cada día, el que siempre está a nuestro lado, el que pase lo que pase, nunca nos abandonas. Te alabamos, Señor, porque eres grandioso, te alabamos por la maravilla de tu creación y más te alabamos por la maravilla de tu salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la ofrenda que hemos podido levantar en tu nombre y te pedimos que tú la bendigas. Bendice a cada una de las personas que hoy y en estos días va a estar escuchando este mensaje para que tu palabra llegue a cada corazón que lo está necesitando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que prediqué la semana pasada, estoy contento yo con esto. Es raro para mí esto de tener un desbalance entre, en realidad, no un desbalance entre las personas que estén presentes y las que están en sus casas, sino la novedad de que hay gente escuchando esta palabra quizá el miércoles o jueves. El jueves me fijé, íbamos creo que 25 o algo así visualizaciones del mensaje replicado en YouTube. Me parece una cosa interesante, curiosa, porque es algo contemporáneo, el fenómeno pero también a la par es un fenómeno hermoso, porque puedo estar en comunión con vos, conmigo, nosotros podemos estar compartiendo la palabra de Dios en un ambiente familiar. Es precioso, es precioso. Dice que un hombre iba una vez por el medio del campo con un carro, iba con un carro en el camino de tierra ahí, y pasó al lado de una señora mayor, una señora viejita, que llevaba en la cabeza un atado con cosas, probablemente ropa o así. Entonces él le ofreció llevarla, le dijo, súbase, yo la acerco hasta donde usted va, vamos en esa misma dirección, para el pueblo, vamos, yo la llevo. Entonces subió la señora, la ayudó a subir al carro, y cuando subieron y él empezó a andar otra vez, mira y vio que la señora seguía con el atado en su cabeza, y entonces le dijo, señora, si póngalo atrás, dice, ¿cómo va a ir llevando eso ahí en la cabeza? Y le dijo, no, dice, encima que me lleva a mí, tener que llevar también mi bulto. ¿Te das cuenta? Llevar las cargas. De eso quiero hablar esta noche, de soltar las cargas. Si yo te digo que hay cosas que hay que dejar soltar, uno piensa siempre, uno es como activista, ¿no? Dice que el activista es la persona que cuando no sabe a dónde va, redobla el esfuerzo para ir. Hay personas que son reaccionarias, en el sentido de que frente a una situación, como por ejemplo fue esto, la pandemia y los efectos post-pandemia en las distintas áreas de la sociedad, lo que hacen es hacer más actividad. Pensando con la actividad, miren, es típico que cuando una persona está frente a una situación desesperante, corre. Había un sketch de Lelutier que representa esto, que quiero simplificar gráficamente, donde le habían encargado a un pianista que haga un nuevo himno nacional. Quizás lo has visto, si no tendrías que verlo. Y entonces el profesor lo están por venir a ver, de la comisión que le encargaron el himno, y él no lo tenía listo, y entonces corría en círculos, agarrándose la cabeza y decía, ya están acá, ya vinieron los de la comisión, hay la comisión, y corría en círculos. Su problema, que no tenía hecha esa tarea, ¿en qué sentido era ayudada por correr en círculos o por agarrarse la cabeza? ¿No han visto un accidente? Ahora sí, serio, ¿no? Las personas en algunos accidentes corren y gritan agarrándose la cabeza. Cuando estábamos en La Paz, Entre Ríos, uno de esos tapiales de ladrillos vetustos, ya carcomidos por la lluvia y todo, se cayó por arriba de una nena que estaba jugando, una nena de unos 10, 11 años. Se cayó y le aplastó las piernas, le cayó. Ella estaba sentada arriba y cayó y le aplastó las piernas. La mamá vino corriendo y la sacó tironeando de abajo de los ladrillos en la desesperación. Y entonces el problema fue que eso no solucionó el problema, sino que agravó la situación de la chiquita, que tenía quebradas las piernas y todo. ¿Por qué? Porque uno no puede quedarse quieto cuando hay una
una situación así imprevista. Y deberíamos quedarnos quietos. ¿Vos escuchaste hablar de ese texto en el libro de los Salmos donde dice que Dios nos llama a estar en la calma y en quietud delante de Él? Dice, guarda silencio delante de Jehová. ¿Cuántos de nosotros oramos guardando silencio? Nosotros hablamos de más, hablamos mucho, a veces prometemos cosas que ni nosotros pensamos que las vamos a poder cumplir. Pero igual que estamos delante de Dios tenemos que decir algo. Y hay muchas veces que uno debe parar, y este es un tiempo que es especial para eso, y mirar algunas cosas. Yo te quiero mostrar algo que está acá en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, donde dice de dejar. No dejar, otra vez, yo no voy a hablar sobre dejar el pecado que es obvio, ¿no es cierto? Aunque por supuesto que hay un mensaje que dice que hay que dejar el pecado. También dice, creo que yo ya prediqué acá en esta iglesia, sobre dejar los rudimentos de la fe. También no podemos estar otra vez, todos los domingos, volviendo otra vez al tema de mi conversión y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, porque eso es una base. Pero el tema es como el colegio, es muy interesante el primer día de clase. Guardapolvito blanco, todos los lápices con punta, la cartuchera nueva, el olor a nuevo, el olor a limpio, de todo. Pero la escuela primaria no es el primer día de clase. Es, si se quiere, empezando en el primero y terminando en el último día de clase. Cuando una persona recibe el tubito que dice, bien, terminó la educación primaria o el nivel que fuera. Y es importante que nosotros veamos eso, de que lo importante en la vida cristiana no es solo el comienzo, es desde el comienzo donde comienzan, valga la redundancia, las cosas que Dios quiere de nosotros. Y acá hay un texto que me gustó, que me encantó, y yo quiero leer dos. Él está hablando, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, 21, está hablando en general de cómo un cristiano debe ser una persona dócil frente a las autoridades. Es un genérico que a veces nosotros no entendemos. Nosotros decimos, bueno, yo al único que le debo obediencia es a Dios. Y la expresidenta Cristina, ¿se acuerdan? Hizo una referencia famosa a esa que muestra algo de ignorancia sobre cómo es Dios. Dijo, bueno, al único que hay que tenerle miedo es a Dios. Bueno, y un poco a mí, dijo ella. Es curioso que ella haya dicho eso, porque efectivamente a Dios hay que temerlo, pero temerlo en un sentido más ligado al amor tierno que al miedo pánico de que Dios me castigue. Nosotros deberíamos darnos cuenta de que efectivamente Dios quiere nuestro bien. Dios no quiere nuestro sufrimiento y nuestro dolor, quiere nuestro bien y quiere traernos una vida superior. Y entonces también quiere que nosotros seamos personas que son dóciles en lo social y no levantiscos y rebeldes. A veces sí es necesario, aún, como dijo San Agustín, a veces para cumplir con el derecho hay que quebrantar la ley. Sí, bueno, pero es extraordinariamente, por ejemplo, ahora mismo está, y cosa que a mí me encanta, está ocurriendo en Irán. En Irán castigaron a una chica por llevar mal puesto el velo que se ponen acá en la frente, que tiene que tener el velo de abajo porque tiene un doble velo, toda una historieta, tiene que tener como un piquito, etcétera. Tiene toda una posición, dónde tiene que ir, qué tanto pelo tiene que tapar, etcétera, etcétera. Hay toda una normativa. Y hay una policía en Irán, una policía moral que protege eso, que cuida eso, que vigila eso. Vigilantes encontraron a esta chica que según ellos no tenía bien puesto el velo y la golpearon hasta que la mataron. Entonces ha habido una revuelta generalizada porque hay un montón de gente que tienen un celular y que saben cómo es el resto del mundo, que no todo es así y que el mundo no debería ser así. Y entonces protestaron y hay grandes protestas que yo festejo. Las mujeres han elegido un modo de protesta
que para nosotros es raro, se cortan mechones del pelo. Aparte de descubrirlo y mostrar el pelo, se cortan mechones recordando una vieja historia de los antiguos persas. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando hay una marcada injusticia en algo y el pueblo se levanta, el Hijo de Dios también tiene que protestar. De hecho, tiene que protestar cuando se altera su derecho a adorar, a servir a Dios, a propagar el Evangelio, derechos que ya hemos luchado con esto en un montón de oportunidades y ahora mismo hay que hacerlo, hay que luchar por nuestros derechos religiosos. Pero no se trata de eso, se trata de, en general, en las relaciones sociales, seamos dóciles. Y en ese contexto que el apóstol Pedro dice así. Pone por ejemplo a Jesús y dice así: para esto fueron llamados, para recibir elogio cuando uno hace las cosas bien, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Miren qué buen ejemplo que trae Pedro. Dice, a veces uno piensa, bueno, ¿qué hago yo con los sufrimientos, con las penas, cuando encaro un tiempo difícil? Bueno, él dice, tomen el ejemplo de Cristo. Hizo 3 cosas. Primero, que es un tipo de reacción natural. La primera reacción natural que Pedro menciona acá en el versículo 23 dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Ahí está el primer dejar. Dejar de replicar con insultos. Según mi mamá usaba una palabra que se refería a mí muchas veces, pero también a mis hermanos, que era cuando nosotros protestábamos, decía, sos contestadores, era como un insulto, ¿no? ¿Cómo se dice? Como un reto que había cuando nosotros éramos chicos hace muchos años atrás. Ser contestador, era un defecto de los niños ser contestador. Entonces la señorita en la escuela decía, a ver, alumno Gaidú, pase al frente. ¿Por qué tengo que pasar al frente? ¿Por qué siempre a mí? Eso era ser contestador. Según mamá era un defecto eso. Y hay creyentes que son contestadores, hay personas que son contestadoras, y entonces después buscan un argumento, y la idea acá es, vos me insultás, yo te insulto. Vos me decís algo, yo bajo el vidrio del auto y te retruco con uno igual o más grande que el que vos me acabás de decir. Es una forma natural. Ustedes saben que las personas tienen 2 tendencias cuando hay conflicto. Una es la tendencia esta, que es la tendencia a responder. Es muy animal, muy de baja, muy instintiva. Fíjense que es la forma como hacen los perros. Si vos has visto un perro que se acerca a otro y se ladran, se empiezan a pelear, vos fijate que la actitud del perro, de los perros que están en esa pelea, el perro agredido toma una actitud defensiva, pero a la vez feroz. Muestra los dientes, arquea el lomo y se agacha. Vos decís, es como una contradicción, ¿no? Es que él está jugando con esto de, si vos me vas a atacar, me tengo que defender. Y dice Pedro, Jesús no hizo eso. Y yo estaba pensando cuando leí este texto, que es cierto, yo nunca había pensado en eso, pero vos fíjate que a Jesús lo insultaron de varias formas. La familia de él creía, cuando él empezó el ministerio, creía que estaba medio como tocadito, como que no pensaba bien. Eso es un insulto para el Hijo de Dios, pero él no respondió con un insulto, no dijo, y vos te fijaste en la cara que tenés, ese tipo de respuesta agresiva, vos me mordés, yo te muerdo, sino él pacientemente explicó cada situación.
Cuando él estuvo frente a la tumba de Lázaro, cuando llegó a la casa de Lázaro, en realidad las dos hermanas, en diferentes momentos, pero seguidos por unos breves instantes, las dos hermanas le reprocharon que él no había estado con él en la casa cuando Lázaro murió. ¿Qué respondió Jesús? Que podría haberse ofendido y podría haber dicho, ¿cómo me vienen a decir esto? ¿No? Simplemente dice que Jesús lloró. Yo creo que el llanto de Jesús frente a la tumba de Lázaro era su respuesta a esto, que era ofensivo para mí. Era ofensivo. El diablo ofendió a Jesús de muchas formas. Jesús, sin embargo, no maldijo al diablo. Al diablo en la tentación que está en Mateo 4, si vos te fijás, no dice que Jesús se puso malo y le discutía mano a mano y gritaban uno más que el otro. No, de ninguna manera. La respuesta de Jesús al diablo fueron mansas y fueron respuestas que venían de la palabra de Dios. Eso es lo que hay que dejar. Dejar esa forma que a veces nosotros tenemos de decir, sí, no, yo soy así, a mí me tocan a mis hijos y yo exploto. Podés dejar eso. No es simplemente agarrarlo, romperlo, que sería la lógica violenta, sino simplemente dejarlo ir. Hay muchas cosas, yo usé esta expresión dejar ir, se usa bastante, vieron en los escritos de sabiduría contemporáneos, tipo los dichos de Facebook, y ponen cosas como, por ejemplo, si tú eres verdaderamente mi amigo y no te acercas a mí, te dejaré ir. Y hay esa idea de dejar ir, es una idea que tiene cierta sabiduría. Si vos ves que hay una persona que no te conviene, déjala pasar. No te cases con esa persona, no te comprometas con esa persona. Deja pasar. No es hacer algo como atacar o algo, simplemente dejar pasar. Y Jesús tenía bien claro, hasta en su muerte, que hay dichos de la gente, dichos ofensivos, dichos incorrectos, que más vale simplemente hacer como que aquí no ha pasado nada o responder, como decían los españoles antes, en una actitud como quien oye llover. Lo dejás y lo dejás pasar. Pero hay una segunda reacción que está acá, que es interesante por esto de que son reacciones naturales. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba. Cuando padecía, se me perdió. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga o justicia. ¿Han visto una persona sufriendo? Una chica de la iglesia en Mar del Plata tuvo familia y había una amiga, una compañera, digamos, compartieron la sala de maternidad por ese tiempo y cuando le vinieron los dolores de parto y la llevaron hasta la sala de parto, ella conocía al médico que la iba a intervenir para ayudarle en el nacimiento del bebé y entonces lo tuteaba, que hace como 50 años, 40 y algo años, eso no era muy común. Y entonces dice que fue como algo gracioso, porque ella le venían los dolores de parto y lo insultaba al médico. Así que dice que después cuando la llevaron al quirófano, desde el quirófano se sentía que ella lo insultaba al médico. El médico se reía. ¿Por qué? Porque él no estaba agrediéndola y no era la causa de sus dolores. Pero ella tenía que sacarse las ganas con algo, con alguien, y ¿con quién se las sacaba? Y si vos tuvieras a una persona mansa delante tuyo, ¿no has visto que las personas mansas ligan los golpes porque es más fácil pegarle a un manso porque vos sabés que no te lo va a devolver como en el caso anterior? Vos fijate, ¿por qué le pegaban a Jesús? A Jesús le dijo al rey Herodes, mira, mire Señor, si no fuera porque Dios el Padre te da esta posibilidad, Él mandaría a una legión de ángeles que me defenderían y me sacarían de esta situación así. Sin embargo, Jesús aguantó eso, Él estuvo ahí, y estoy queriendo dejar de usar la palabra aguantar, como que era una cosa casi
casi imposible de evitar, inevitable, sino porque en su carácter Jesús, como dice acá, como leímos recién, Jesús lo que hacía era someterse a la voluntad del que lo mandó. En vez de decir, mirá, Padre, me están pegando, oh Señor, mira cómo me duele, cómo me están haciendo daño, jamás Jesucristo hizo eso. Estaba profetizado. Si ustedes se fijan claramente en las profecías, cuando hablaban del siervo, el Hijo de Dios, el Mesías, justamente una cosa que hacía esas profecías difíciles de entender es que decían cosas como, por ejemplo, que él fue como oveja que va al matadero. ¿Cómo Dios hecho hombre se pueda comportar como una oveja que va para el matadero? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué esa oveja, que es una oveja que no tiene dientes, que no tiene garras, que no tiene velocidad, que no tiene salto, que no tiene nada, por qué es llevada como un animalito al matadero, a un destino final, sin reacción, siendo que es esa oveja en particular una oveja que es Dios mismo hecho hombre? Entonces, ese ejemplo de Jesús es el que dijo Pedro acá que debemos nosotros seguir. Cuando él padecía, no amenazaba. Y quizá una prueba de nuestra fe o de nuestro carácter en la fe es cómo reaccionamos nosotros a los momentos de presión, al insulto, en particular haciendo referencia a esto, y al dolor. Al insulto y al dolor. El insulto como una agresión directa sobre uno y el dolor como una agresión genérica pero que afecta a toda la vida de uno. Ahora, hay una tercera reacción acá, la reacción de Jesús. Dice que Jesús reaccionaba así. Él mismo, en su cuerpo, está bueno este énfasis, no es una cosa espiritual así, es corporal en Jesús, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida su vida. Vos mirá qué cosa más hermosa, que Jesús, a través de la reacción que él tuvo, esto de dejar, me insultaron, bueno, yo voy a dejar pasar la oportunidad de decirle 4 cosas. Tengo dolor físico, y nosotros a veces pasamos por alto el hecho de que el dolor físico de Jesús fue una especie de, ¿cómo decir? No digo una actuación, porque nadie creo que creería que Jesús sería capaz de eso, pero no vemos el dolor físico de Jesús en la importancia que tuvo en la vida de él. Él realmente, uno de los factores para la muerte de Cristo, y para la muerte de Cristo antes de la muerte de los otros soldados, recuerdan que de los otros malhechores, que estaban crucificados al costado, recuerdan que a los malhechores los soldados romanos les quebraron las piernas para apurar la muerte, porque venía la noche y decían, vamos a terminar esto, y quebraron las piernas de ellos y no las de Jesús, porque Jesús ya había muerto. Parte de lo que llevó a la muerte a Jesús fue justamente ese dolor físico extremo, que hace que internamente la persona finalmente pierde la esperanza de vida, deja de luchar, se entrega. Ahora vos fíjate, en este caso lo que suelta es su propia vida. ¿Por qué? Suelta su propia vida para beneficio de los demás. Yo como beneficiario te digo, a mí me ha venido muy bien, porque soy salvo y tengo una esperanza para ver al Señor y vivir para siempre en su gloria, porque Cristo, cuando lo insultaron, no respondía. Cuando le dolía, no maldecía, sino que él daba su propia vida, la entregaba para el beneficio de las personas que podía beneficiar.
¿No te parece una ventaja muy fantástica como para adorarlo y alegrarse en su presencia? Bueno, el domingo que viene, a esta hora más o menos, vamos a estar celebrando juntos la Cena del Señor, donde específicamente nos vamos a concentrar en agradecer a Jesús, que cuando lo insultamos, nosotros no nos devuelve el insulto. Y cuando sufrió, no se puso a gritar maldiciones. Y que cuando pudo, dio su misma vida para que yo tenga salvación en Él. ¿Oramos? Padre, nos gustaría que tu Espíritu Santo guíe nuestro corazón a ser un corazón dócil, humilde, no tan reactivo, que grita, que insulta, que protesta, que se queja, que aúlla, sino una persona que tiene un carácter manso y humilde, tipo oveja más bien, y que así podamos agradarte al punto de que vos puedas, mirando a las vidas de tus hijos, puedas decir, como se ha dicho ya de muchos hijos tuyos, miren, la forma de enfrentar el sufrimiento de esa persona muestra que es un verdadero hijo de Dios. Así que te adoramos, Padre, y te bendecimos e encomendamos esta semana a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén.